La verdad es que toda la novela se basa en París, es donde yo he vivido toda mi infancia y juventud. Para mí es mi ciudad. La novela la empecé a escribir en francés primero y la traduje después al español, añadiéndole todo el resto de la historia. Tardé unos 5 años en escribir la novela. Fue a raíz de mi regreso a París, la verdad, con mis hijas, de pensar de nuevo en todo mi pasado y en el por qué volvía yo una segunda vez a Francia a la hora de escribir. ¿Qué piensas, Laia? ¿Cómo va el tema de María? ¿Sabes si ha conseguido conectarse con nosotros? ¿No? Vale, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Ahora se está grabando, por si acaso cuando llegue María, pues hacemos esa grabación. Pero mientras tanto, si tenéis preguntas sí. sobre la novela, no sé si habéis tenido la ocasión de leerla o si queréis preguntar alguna cosa sobre la historia, sobre los temas que abordo en la novela. Cuéntanos un poquito cómo surge la novela, cuéntanos un poquito el secreto. Pues la verdad es que cuando vuelvo a Francia con mis hijas, por trabajo, mis padres me dejan su apartamento. Mis padres son mayores, me dan las llaves y me dicen haz espacio en donde puedas. Y es a través de ese orden que inicio el verano deprisa y corriendo de todos los objetos y papeles y documentos de mis padres, que tengo la impresión de adelantarme en el tiempo, de estar asistiendo a una reorganización de mi propia vida cuando mis padres no estén aquí. Y es esa especie de sentimiento de pérdida que siento ese verano, que fue lo que me impulsó la primera redacción de la novela. ¿Qué pasa? ¿Qué me han transmitido mi familia? ¿Qué es lo que puedo aportarle a mis hijas de mi pasado familiar? ¿Lo conozco todo? ¿No lo conozco? ¿Quiénes son mis padres? ¿Por qué? Y es ese bagaje de historias familiares en donde mezclamos realidad y ficción lo que me motivó en la escritura de esta novela, a la vez tan personal y psicológica, la verdad. Sí, porque como hablas mucho también del tema de las herencias familiares, que es algo que te interesa especialmente y que en este caso pues tienen una gran relevancia. A mí me gustaría que contaras un poco, porque la novela atraviesa todo el tema de lo que heredamos. Sí, la novela la cuenta Teresa, que es una mujer de 30 y muchos años que vuelve a París. De repente se da cuenta que es una española educada por una mujer en Francia y que ha vivido siempre como una española a la que le cuentan España y la familia, como si fuera real, pero a través de la ficción de su madre, que es un poco lo que yo misma viví. Hasta qué punto es verdad lo que nos han contado, hasta qué punto existe. Y cuando empecé a darme cuenta de que todo lo que me habían contado, más que vivirlo, había vivido en una ficción, es cuando empiezo a sentir este sentimiento de irrealidad, de no existir más que a través de las historias que me contaban. Para mí España empieza siendo una ficción. Y es estas narraciones, estos cuentos de la boca de mi madre que acabo plasmando en esta novela, ¿no? En esta novela ocurre lo mismo. Maite, también llamada La Maga, le cuenta a su hija esta España soñada, esta España que ella misma vivió, esta España que huyó, como mi madre, y que al final la niña, a medida que va creciendo, se da cuenta que no conoce, que es simplemente el relato
su madre, lo que le ata a su propia realidad. ¿Cuál es tu realidad? Es el relato de tu madre, es lo que te están contando, pero no lo estás viviendo. Tú vives en Francia, eres una española en Francia, que ves cómo la vida pasa a tu lado sin vivirla. Y es esa especie de sentimiento de no existir, de ser una extranjera en tu propio país, lo que me ha despertado estos sentimientos que luego ocurren en la novela, ¿no? Este sentimiento de no existir, de ser un producto imaginativo de tu propia madre, de estar aislada de esa realidad que te cuentan pero no te dejan vivir. Lo que vive esta propia, este personaje, Teresa. Cuando empieza a hablarle a su hija, se da cuenta de que está a punto de cometer el mismo error y de ahí su deseo de salir de estas herencias que se repiten, de estos leitmotiv que acaban ocurriendo en las familias y que ella justamente no quiere. Sí, porque en la novela, para contextualizar un poco, son 3 mujeres. Tenemos a la maga, tenemos a Teresa y a Lucía. Y entonces hay también como una especie no solo de no existir, sino de camino con retorno, ¿no? Porque cada una se desplaza y se mueve, y es a través que la novela tiene un inicio maravilloso con Teresa entrando a lo que es el apartamento de su mamá. Sí. Y todo a mí creo que, o sea, me fascinó esa entrada de Teresa en el mundo de su madre, pasado unos años, y todo lo que va reviviendo el pasado, que es en un punto es lo que estás comentando, ¿no? Y cómo ella se va reconstruyendo esa identidad a través de lo que se le ha dicho, y ahora quizá la oportunidad de, a través de estar en ese espacio vacío y lleno metafóricamente por su madre, Sí. cómo puede ir repensando, reconstruyendo lo que se le ha dicho y lo que ella en realidad, ese momento que dice de ahora me toca como pensar, ¿no? Sí. Que es cómo siento y cómo lo he vivido y no lo que me han dicho. Sí, exactamente. Hay un círculo en esta novela, es concéntrica, es decir, que esa medida que ella avanza, que va redescubriendo las palabras de su madre. Y ese personaje que se esconde detrás de esos cuentos, de lo que trata la novela. La novela es un redescubrimiento del personaje principal, que es la maga, y que fallece al principio de la novela y sin embargo está viva hasta el último momento, ¿no? Es redescubrir quién se esconde detrás de ese personaje de ficción, que es el personaje de su madre. Y también hay mucha historia de ausencias de padres, que es algo que también te atraviesa mucho en la novela. Sí. Me gustaría que nos contaras el por Por qué. alguna razón, Maite decide educar a la niña sola. No quiere realmente transmitirle ni su pasado familiar, ni el pasado familiar de su padre. Con lo cual, la aísla de todo este contexto histórico para educarla de forma virgen, de forma nueva. Y sin darse cuenta, primero, que eso es imposible. Segundo, que la va a perjudicar más que otra cosa, porque al final acabará llegando a su propia historia por otros caminos, que no son los buenos ni los reales, que son los de la transmisión. Creo que está María Tena ya entre nosotras. María. Bueno, y efectivamente hablas de ausencias y, y este padre ausente que le prohíbe tener su madre por circunstancias que luego se conocen a través de la novela, lo va a echar en falta este personaje. Y no será hasta que redescubra quién es y cómo era el personaje del padre que ella no se sentirá realmente identificada y plenamente ella misma, ¿no? La importancia que es conocer su pasado, conocer a
las personas que te han engendrado. Y realmente ayuda a saber qué hacemos aquí y por qué estamos aquí. ¿Y cuándo supiste que querías escribir o cuándo te sentiste escritora? La verdad es que siempre me he sentido escritora. Gabriel Saad, que está con nosotros, me conoce desde hace más de 25 años y ya leía y me corregía mis propios escritos cuando aún era una estudiante en la universidad. Siempre he querido escribir, siempre me he tenido que expresar a través de la ficción. Es verdad que la vida me ha hecho ocuparme de la literatura desde el otro estado, es decir, he sido crítico literario, he sido profesora, he sido gran lectora y mis escritos siempre se han quedado un poco guardados y no ha sido hasta esta novela que realmente me he lanzado a querer empezar y terminar una obra más grande. Hola, Bueno, María. parece que ya estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, sí. Hemos estado hablando un poco de la novela mientras te esperábamos, hemos hablado de la sinopsis, me han hecho alguna pregunta, o sea que... Pues fenomenal. Perdona porque la verdad es que yo creía que todo funcionaba perfecto, pero se ha ido totalmente. Desde el primer momento ha ido por otro camino que yo había ensayado, que era otro, pero no, parece que ya funciona. Así es la tecnología, pasa muchísimo en la ONU y en todas partes, pero ya lo hemos solucionado. Te perdemos la conexión ya. No sé si... Tenemos la conexión ya, sí. Entonces, bueno, yo quería decir que Jacinta, como los que no la conozcáis, parece una persona muy joven, pero dentro de su juventud tiene una enorme... No sé si se me oye ahora. Jacinta, ¿me oyes? Sí, ¿no? Amor, no tengo conexión yo. ¿No tienes Más conexión? o menos. Madre mía. Bueno, la cosa es que... Te he perdido ahora. ¿Me oyes? Ahora nos sí. oímos, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Pero vamos, que yo lo que iba a decir de alguna manera presentarte era que eres una persona muy joven, pero muy preparada, ¿no? Como los deportistas, ¿no? Es una persona que tiene su primera novela ahora, pero que ha escrito muchísimo, ha escrito alguna novela incluso, y encima lleva toda la vida haciendo críticas, trabajando en la literatura, trabajando en el arte, trabajando en un montón de sitios. O sea, es muy joven para lo que vemos en el Zoom, pero es una persona muy cualificada, ¿no? Y entonces es muy emocionante cómo ha esperado tranquilamente, o no tranquilamente, porque nunca se espera tranquilamente a terminar una novela o acabar con una novela, pero se ha tomado su tiempo para hacer esta novela espectacular, ¿no? Esta novela que nos deja a todos impresionados porque es una novela como de madurez ya. Es una novela de una persona que ha madurado y que ha escrito una novela madura. Y a mí eso me impresiona mucho, ¿no? Los que no conozcáis a Jacinta, su novela es impresionante. ¿Qué habías dicho de tu novela? Para que yo me entere un poco. Bueno, siempre me gusta mucho hablar de mi novela, ¿vale, María? Entonces, pues he hablado de los personajes femeninos, he hablado del origen de esta novela, de por qué acabo yo escribiendo una novela de un personaje tan extraño que vive en Francia, que no tiene padre, y que vive con una persona, con sus historias y de unas historias de ficción a la niña para construir su universo familiar. Es un poco de lo que hemos hablado. Y entonces hay una protagonista entre las tres mujeres que más hablan en la novela o que más aparecen en la novela. Hay una que es especial, ¿no? ¿Querrías hablarnos de estas tres mujeres y de cuál es como la más importante, aunque no sea la que más hable? Las tres mujeres. Bueno, está Lucía, que es la
la niña, que es quizá la que menos habla y sin embargo es como la unión entre la madre y la hija, ¿no? Entre Maite y Teresa. Esta Lucía, que es la luz, que es la persona capaz de ver más allá de las historias y de las apariencias, y que para ella todo es muy simple y muy fácil, como tiene esa visión infantil que ve la verdad, que no tiene filtros ni velos. Muy bien. Y por eso es una persona que se expresa con pocas palabras realmente. Y las pocas palabras que dice son frases cortas y reales, ¿no? ¿Dónde está mamá? Mi abuela está aquí. Sí, la verdad es que ella no mueve mucho. éramos tantos en el funeral, éramos más. O sea, ella... Sí. Sí. O sea, es una persona que habla poco, pero lo que dice tiene mucho peso, ¿no? En Sí. Lucía, ¿no? Es la sensación que Sí. yo he tenido con ella, ¿no? Marca mucho, Sí. siendo la más pequeña, marca mucho la novela, ¿no? Y marca mucho sus Sí. deseos, ¿no? Y Sí. es muy, eso es muy, muy impresionante, ¿no? Sí. Y luego podríamos hablar un poco de los hombres también, ¿no? En esta novela. ¿Qué Sí. papel tienen los hombres en esta novela? Parece como que ante estas tres mujeres tan potentes y tan fuertes y tan interesantes, parece que los hombres se quedan un poco atrás, ¿no? Cosa que pasa ahora mucho en general, desde que las mujeres nos hemos ido adelantando de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Parece que ahora que los hombres se han quedado un poco atrás de las mujeres, ¿no? ¿En esta novela pasa eso o no tanto? Bueno, estas mujeres, sobre todo de Maite y Teresa, buscan la libertad, buscan el sentirse, es lo que las condiciona para luchar también contra el género masculino. En el caso de Maite hay una unión con el policía, que es el personaje masculino que puebla toda la primera parte de la novela. Es un hombre bueno, es un hombre fiel a sus principios, que son cosas que yo admiro muchísimo, en los hombres como en las mujeres, pero el ser fiel a los principios de cada uno, como hace en este caso D'Aubignac, que se mantiene firme con sus ideales, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, los hombres que están en la novela son hombres que yo admiraría, digamos, pese a que eso moleste o haga daño a las otras mujeres. En el caso de D'Aubignac es un hombre bueno. En el caso del personaje que conoce Teresa de joven, Juan, este en cambio encarna la figura dominante del hombre. Un hombre que intenta dominarla, que intenta rebajarla, que la aplasta. Y ella tarda años en darse cuenta hasta que por fin se libera de él. Se libera, pero se va con una hija. ¿Hasta qué punto nos vamos a liberar del padre de tu hija cuando esa persona te ha hecho tanto daño? Eso es una pregunta que queda en suspensa en la novela y que a lo mejor da pie a una segunda novela. Es posible. Y en el caso del amor de Teresa, Charles, pues es un personaje menos consistente en esta novela, pero a la vez que le hace ver que ella también puede soñar con ser algo en la vida. Y esos personajes que aunque a veces pasen momentáneos, como es el caso de Charles, que tiene un peso relativo en la novela, pues sin embargo la hace crecer y la hace evolucionar. Y eso es muy importante. Luego el lector termina la novela y está con Charles, luego puede seguir o no, pero es un personaje que la hace evolucionar, que la hace existir, que la hace ser real. Entonces, es verdad, María, los personajes masculinos están bien parados en la novela. De hecho, es algo que, de cierta manera, me incriminaba un poco mi madre, que me dijo, pero ¿cómo es posible? Los hombres salen bien en tu novela, como diciendo... Y es verdad. Yo, además, soy
soy amante del género masculino, me gusta, estoy a gusto y los hombres que han pasado por mi vida, amigos, profesores, amores, son hombres que me han hecho crecer y, y se refleja claramente en la novela como tú lo has visto. Sí. A mí me gusta mucho ese final, ¿no? De ese hombre que tiene una hija y que es tan respetuoso, ¿no? Ese final de la novela que no se puede destripar, pero resulta muy, muy tierno. Es Sí. un hombre que sacrifica todo porque las cosas vayan bien y porque las cosas no se estropeen, ¿no? Y por un amor que es un amor de verdad, ¿no? Sí, Un amor es de un verdad, amor de verdad, sí, que muy respeta, sacrificado, ¿no? sí, que ha respetado todo, la decisión de la madre como a su propia hija, sin intentar cambiarla en nada, que eso también me parece digno de mención, ¿no? Hoy en día que, que nos sentimos de cierta manera siempre tan manipulados, ¿no? Este es una de las únicas personas en el personaje del que hablas y que no vamos a revelar quién es, No vamos a porque tiene su halo de misterio también en la novela y que no se sabrá hasta el final, pues es un personaje que se mantiene como un ángel, ¿no? Y estas A mí sí que figuras así que aparecen al final de una vida y dices, anda, pero si ha estado siempre a mi lado. A mí a mí me me... gusta porque es una novela que tiene muchos sentimientos y muchas cosas muy, muy intensas, ¿no? Hemos vivido una pandemia muy intensa, lo hemos pasado mal y hemos visto cosas horribles y nos han pasado cosas horribles y nuestros parientes, nuestra familia han tenido muchos peligros y me parece que este final de tu novela es como decir, bueno, hay gente buena, hay cosas buenas, ¿no? No todo es crueldad, no todo es maldad, no todo es aprovecharse de los demás, ¿no? Y a mí me dejó como un regusto ese fin. O sea, yo os recomiendo a todos los lectores que sigáis leyendo, sigáis viendo que en esta novela hay muchas cosas distintas, hay muchos diálogos distintos, hay muchos intereses distintos, hay muchos personajes que unos son muy grandes y otros son más pequeños, pero lo que es verdad es que hay como, al final, como una belleza del buen rollo, ¿no? Bueno, podemos vivir, podemos existir, podemos querernos, ¿no? Podemos, aunque la Y vida sea luego, tan... sí, y o luego no, también quería reivindicar estas nuevas familias que hay, ¿no? Al final de la novela, efectivamente, se forma una familia, extraña familia, pero se forma, ¿no? No tiene por qué ser la familia edulcorada que siempre nos han dado esa imagen, ¿no? Papá, mamá y los hijos, ¿no? Hoy en día la familia es diferente, pero sin embargo sí, se habla de familia, ¿no? Y a lo mejor estos hermanos que no son hermanos, pues acaban siendo hermanos y este padre es más padre que el padre. O sea, estas familias que llaman hoy en día recompuestas, pero que sí. al final son sólidas, son buenas, si hay amor. María, sí existe el amor. La única manera de salvar estas familias actuales del siglo XXI es a través del amor. Sí, sí, Y eso es lo que también he querido mostrar en la novela, ¿no? Yo vengo de una familia así, desde que he nacido, eh, y, y cuando mis amigos y mi generación se han enfrentado a estos divorcios, recomposiciones, yo lo había vivido de pequeña. Yo había sido una de las únicas, de hecho, que lo había vivido de pequeña. Y creo que eso me ha ayudado y a la vez me ha hecho entender también. Y cuando yo me separo, eh, sin darme cuenta, cometo el mismo error que mi madre, ¿no? El error o no, es decir, yo empiezo a pensar que mis hijas no deben ver a su padre, porque en esos momentos me he enfadado con él. Y una amiga, antes de que ocurra nada, me dice, cuidado, ¿qué pasa? ¿Que vas a hacer lo mismo que te hicieron a ti? Y en sí, ese momento me abrieron los ojos antes de que cometiera de que cometiera ningún paso, digamos, ¿no? Y claro. paré. Y efectivamente creo que es lo que hay que tratar de hacer. Y en la novela hablo también de estos traumas familiares que se repiten y que cuando uno los conoce, sabe de ellos, habla de ellos, es capaz de nombrarlos, se entienden y de cierta manera uno los sobrepasa.
Sí, yo creo que estamos en un mundo ahora que parece muy sensible a las parejas que se rompen y que se siguen queriendo, ¿no? Eh, es una experiencia de mucha gente que conozco ahora, de mujeres, de hombres, que dice, este era un pelmazo, era un plasta, pero le sigo teniendo mucho cariño, ¿no? O sea, puedo seguir hablando con él, puedo seguir hablando de los hijos. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Yo creo que hay que seguir hablando siempre, ¿no? Hombre, a lo mejor se dejan unos meses sin hablar, cuando ya te han quitado todo, pues seguramente tienes que dejar unos meses sin hablar, pero esta capacidad de poder seguir queriéndose y recordando lo bueno que tenían esos personajes, por eso me emocionó tanto esa parte de tu novela, ¿no? Y me parece siempre que en toda la novela hay un punto de positividad, ¿no? Esa nueva vida de la mujer que va con un policía, que es totalmente distinto de la vida que ha tenido, que de repente empieza como a tener otra vida distinta que ella no sospechaba. También es muy bonito, ¿no? El poder, lo bonito de esta novela y que da además juego, porque como es una novela que tiene páginas y da juego es que puedes volver a vivir varias veces, ¿no? Y eso es lo que queremos todas, ¿no? Sí, O sea, sí. yo ya estoy viejísima y he hecho una pena, sigo queriendo que me pasen cosas impresionantes, pero es que si sigues queriendo, siguen pasando. Sí. Y es un poco el mensaje de tu novela, ¿no? Sí. Si sigues queriendo, siguen queriéndote. Si sigues haciendo cosas, sigues haciéndolas, ¿no? Si te tumbas en un sofá y no haces nada, realmente te acabas enseguida, ¿no? Bueno, los que sois jóvenes, ¿no? Los que somos ya un poco mayores, notamos que hay un buen influjo o un mal influjo, ¿no? Y es muy fácil, con lo que hemos pasado este año, es muy fácil ponerse en plan siniestro y borde, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Sí. Y los que tenemos hijos nos damos cuenta que también tenemos que sostener eso, ¿no? Sí. Hijos y nietos, ¿no? Hay que sostener esa capacidad de la alegría. Eso es tu novela, yo creo. Sí. A mí me gusta mucho eso de tu novela. Y luego Mucho. el perdonar y el no juzgar, ¿no? Porque también la tercera parte es como un retorno a las primeras impresiones de este personaje, ¿no? Y qué diferente es cuando uno crece y sabe otras partes de la historia, cómo cambia sus primeros años, ¿no? Cuando ella se da cuenta de lo que hizo su madre mientras ella vuelve a Madrid. O sea, esa especie de retorno al pasado para darle una interpretación diferente también me interesaba ponerlo en evidencia, ¿no? No hay que juzgar los actos y menos en el momento, porque años después uno se da cuenta de por qué se hicieron o acaba conociendo otra verdad. Y estos diferentes caminos de la verdad creo que lo quise plasmar al final de la novela, ¿no? Como esas historias que le contaban al final eran diferentes, como esas vivencias que vivió ella al final tenían otra interpretación. Sí. No, tiene un flujo muy positivo, ¿no? Y aunque pasan cosas tremendas, pero tiene una parte absolutamente positiva y que yo creo que te deja con muy buen sabor de boca, muy buen sabor de decir, qué novela tan buena y qué bien lo ha hecho, y lo que más me impresiona es cómo lo has encajado todo, porque son muchas páginas, son muchos personajes, son muchas ideas. Y realmente lo has clavado de repente, ¿no? De repente vamos, cada página que leemos tenemos ganas de leer más, ¿no? Porque es una novela que te va llenando, ¿no? Y te emociona. Muchas gracias. Yo la gente que no haya leído la novela, sobre todo lo que les prometo es eso, ¿no? Que van a pasarlo muy bien, o sea, que va a ser no se van a aburrir en ningún momento, ¿no? Que es muy difícil eso, ¿no? Porque siempre hay novelas que tienen altibajos, que tienen partes que son más aburridas o que son más vacías y tal. Y aquí siempre estás diciendo, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Porque seguro que lo que va a pasar... Es que siempre he sido una
amante de la literatura divertida, ¿no? De la diversión, del folletín. O sea, empezamos con Don Quijote, que para mí es una novela fascinante en la que siempre pasan cosas, siempre. Y no le da ningún miedo, perdón, y no me estoy comparando a Cervantes, de repente me da cuenta, en absoluto me comparo a Cervantes, simplemente que hay cuando habla, por ejemplo, de la Cueva de Montesinos, ¿no? O sea, claro, ¿cómo contar Cervantes? Sin embargo, todas estas historias que incluyen, ¿no? Estas historias de la novela pastoril, de la novela romántica, de la novela bizantina. Todo eso lo incluye en la novela con toda tranquilidad y eso me fascina, ¿no? Porque es una novela que no la puedes dejar leer por la cantidad de cosas que ocurren. Pero hoy en día lo mismo, hay escritores que a mí me fascinan porque siempre están metiendo cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que busco cuando escribo también, o sea, me encanta contar historias, me encanta todo lo que puede pasar y cada día ocurren cosas, cada día, y es como tú ves tu propia realidad cuando te das cuenta que ocurren tantas cosas, ¿no? Y eso es lo que efectivamente ves en la novela. Pero, por ejemplo, mi biblioteca, ¿no? He puesto esta foto aquí que me inspira muchísimo. Bueno, pues esta foto me ha inspirado un capítulo de la novela, claramente, ¿no? Cuando ella sueña con su madre y su madre la ve con... no ve su cara, no ve un globo, ¿no? Es una foto que me encanta de una amiga mía y que me inspira. Bueno, pues esas pequeñas cosas también se incluyen en la novela. Claro. Es una mezcla de realidad y ficción. Es lo que me interesa. Sí, tienes mucha capacidad para salirte de repente de la realidad y hacer con bastante verosimilitud la ficción, una ficción que se parece mucho a la realidad, pero con ese punto mágico, ¿no? Y eso también es muy difícil de hacer. A mí eso me sorprende, porque yo eso no sé hacerlo. Yo en mis novelas soy súper realista. María, eres una magnífica escritora. ¿Qué cosas No, dices? no es fácil de conseguir eso, esa parte realista que de repente se escapa por una especie de nubes maravillosas que te dan que dan un punto también interesante, ¿no? Porque mucha gente no se atreve. También sí, yo creo que a lo mejor tiene que ver con el hecho de que soy hija única y que he leído mucho y que mucha ficción para mí ha sido mi propia realidad, ¿no? Y recuerdo cuando leí, lo que más me gustó de leer Isabel Allende, por ejemplo, es cuando el personaje de Clara deja de hablar, ¿no? Anda que yo no me he sentido identificada con ese personaje cuando estoy con mis hijas adolescentes y no las aguanto más y lo que quiero es dejar de hablar años, 10 años. Ella dejó de hablar 10 años. Pues eso es lo que yo quiero, ¿no? Me siento mucho más cercana a Clara que a cualquier amiga. Es que por eso la ficción para mí es tan importante como más que la realidad. Es que tu novela es un poco sudamericana en ese sentido, ¿no? Es como esa magia con los... Tiene mucha influencia de hecho, mi profesor de novela sudamericana lo tenemos también aquí, Gabriel Saad, pero sí, tiene Juan José Saer, tiene a Gabriel García Márquez, tiene mucho de novela sudamericana. Sí. Oye, y de algunos que he dejado, Rómulos Gallegos también, Doña Bárbara es una novela que a mí me encantó, o sea, sí, desde pequeña me nutro de literatura sudamericana, sí. Es una maravilla. Bien. Es que he vivido muchos años en Sudamérica, muchos años, vamos, 8 años de mi vida, o sea, entonces eso entra por todas partes, ¿no? Y tienes esa sensibilidad que es distinta a la española. La española es un poco el realismo puro y duro. Total, sí. No te salgas de ahí. Es verdad, es verdad. Es bonito eso, ¿no? Y cuesta hablar de ello. Quería preguntar, no sé si habéis hablado de esto antes de llegar yo, pero el tema del arte, ¿no? El arte y la literatura, ¿no? Sí. Tú has tenido las dos cosas, ¿no? Con la influencia de tu madre, ¿no? Sí. Mi madre es artista, para los que no lo sabían, y un artista de pintar 8 horas al día y no acordarse de la realidad, de que teníamos que comer o que teníamos que ir a la compra o nada, o irme a buscar al colegio. O sea, la pintura siempre ha pasado antes que nada. Entonces sí que vivo en un ambiente, crezco con el olor, un ambiente de pintores y de artistas que se plasma en la novela, ¿no? Y los personajes secundarios, de hecho, de la novela, le contaba a mi editora
Laia, son personajes reales. O sea, lo que es ficción son quizá los personajes principales, pero todo lo que es secundario en la novela es absolutamente real, ¿no? Pierrette Gargallo es un personaje real, la hija de Pablo Gargallo, a quien conocí y que me marcó muchísimo. Su casa es completamente real. Cuando entras y que no, te encuentras ante todas esas esculturas maravillosas de Gargallo como si fuera un museo. Lo mismo de Antonio Soriano, que recibía en su librería española a grandes artistas, a grandes escritores, a pintores, y todo ese mundo que he querido dejar tal cual y además con los nombres y apellidos, es un mundo real que un español que crece en ese mundo artístico vive en París. Sí, sí. Otra cosa que te quería preguntar es el futuro. ¿Cómo ves el futuro de tu próxima novela? ¿Hay próxima novela ya? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Sí. ¡Nervios! Bueno, estoy escribiendo otra vez, son 3 historias que se enmarcan con el tiempo. Otra vez hay realismo mágico, digamos. Son siempre personajes que ven más, que son más sensibles, que les interesa este mundo onírico, religioso también. Sí, hay otra novela en camino y luego estoy escribiendo también una biografía, no es biografía, es como un diálogo, tampoco es diálogo, pero es en segunda persona, un encuentro o pequeños capítulos sobre mi madre. Mi madre, que es un tema que me obsesiona en la construcción de la personalidad de uno mismo y que estoy escribiendo sobre ella. Sí, esos son los 2 textos importantes que estoy trabajando desde hace tiempo. Antes de publicar esta novela ya estaba trabajando sobre ellos. Soy, como tú has dicho, una escritora lenta. Tardo años en escribir una novela. No soy tan prolífica como Tracy Chevalier, que tuvimos aquí ayer y que fue fascinante y que escribe, me quedé impresionada, 5 novelas en 5 años. Bueno, me quedé impresionada. Pues desgraciadamente no escribo tan rápido y le voy dando vueltas y vueltas y vueltas a esta estructura y nada me parece suficientemente bueno, ¿no? Y por eso tardo mucho. Pero sí, estoy en ello y además por primera vez en mucho tiempo este año he dejado las clases y me voy a dedicar a escribir muchas horas al día. Y eso, me muero de ganas, María, porque aunque me encuentres muy joven, no soy tan joven y he vivido muchísimo y he trabajado muchísimo y ahora quiero, durante un año, aunque sea, dedicarme a escribir y a meterme en el lenguaje y la literatura. Sí. Me parece muy valiente hacer una cosa en segunda persona con tu madre. Vamos, si lo hubiera hecho con mi madre, nunca hubiera podido, me hubiera enfadado con ella enseguida, ¿no? Bueno, me influencia mucho lo que escribo, María, y eso viene marcada por otra escritora que se llama Nancy Houston y que tiene esta forma tan violenta de escribir. Y leí hace unos años, que es una novela que no se ha traducido al español todavía, y que es un diálogo en segunda persona con el feto que era ella en el vientre de su madre. No me digas que el tema no es arduo, duro y violento, ¿no? Y entonces acaba dialogando con su madre. No dialogando, porque es unilateral este diálogo. Entonces habla en segunda persona sobre tu madre, sobre su madre. Y es tan impresionante ese texto que lo tengo como un leitmotiv en mi cabeza, ¿no? Y entonces cuando me pongo a escribir ese texto hacia mi madre, no tiene nada que ver con la escritura de la otra novela. Es gracioso porque uno adopta un lenguaje diferente. Y en este caso me sale el tú. Tú hiciste, pero no, pero tú. O sea, le hablo en segunda persona. Sí, sí, sí. Yo acuso. Sí, como la quizá. Francia. Sí. No, ya te digo que es muy difícil. La segunda es muy difícil porque es muy fuerte. O sea, la segunda persona es siempre muy fuerte, no anda en tonterías, va directo a lo que quiere decir, ¿no? Y entonces, bueno, te felicito porque es una cosa muy... Vamos, yo he hecho varias cosas en segunda persona con mis padres, con mis novios, a mí me gusta la segunda persona porque es muy directa, ¿no?
pero nunca no he podido publicar, pero para nada, vamos, Eso un ya miedo no. horrible, un miedo Sí, horrible de publicarlo, ¿no? Y sí. entonces me parece muy valiente el que te lances a hacer una cosa así. ¿No será muy largo o es muy largo? No, Yo ya me quiero no. meter en tu no, No, no es muy largo, ¿eh? No, no, no. es que no quiero que sea muy largo. No puede ser muy largo porque si no agota al lector y no tiene ningún interés. No, esto es Según la breve. persona pesa Sí, mucho, ¿no? sí. En Y luego cuanto cuentos escribo todo el tiempo también. ¿pero cuentos infantiles o No, cuentos no, 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 mayores? relatos. Sí, No, sí. ojalá supiera escribir infantil, no, no sé. Yo tampoco No sé sé, tampoco, jugar, no, no soy nada infantil, la verdad. no, yo tampoco. He escrito muchos cuentos, no he publicado ninguno porque me da vergüenza. Y soy, pero los cuentos son una maravilla cuando te salen, ¿eh? A mí Sí, me han salido 3, pero son buenísimos. Es una cosa sí. muy bonita el cuento, ¿no? El cuento es muy El, emocionante, el ¿no? cuento es como un latigazo, ¿no? Y es capaz de Sí, desvelar algo, sí, un tema importante. Ayer, por ejemplo, les leí a mis hijas un cuento que tengo aquí, de hecho, eh, de Laura Ferrero, sí, sobre el aborto, ¿no? Y fue 2 páginas. Yo creo que es la mejor descripción de lo que una mujer siente con el aborto que he leído en mi vida, ¿no? Y esa es la capacidad que tiene la literatura, de hacerte ver lo que nada te puede hacer, ni entender, ni sentir, ni vivir. Hacerte vivir algo sin vivirlo, sí, pero sí, hacértelo vivir hasta las entrañas, sí, ¿no? Cuando el cuento es bueno, eso lo consigue. claro. Es una maravilla. Oye, me parece que nos queda poco tiempo. Estoy viendo ahí que quedan 8 minutos. Sí. A ver, dinos algo sobre este libro que estamos ahora criticando y emocionados con él. Dinos a ver dinos una conclusión sobre qué ha sido para ti este libro, aunque lo hemos estado diciendo, qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha emocionado y lo que esperas todavía de este libro. Pues la verdad es que lo que más me ha emocionado es algunas reacciones de lectores, ¿no? Que les ha gustado mucho y como tú has dicho, ¿no? Que no han parado de leerlo, ¿no? Les engancha y eso les ha gustado. A mí ha sido una sorpresa porque he escrito mucho a lo largo de mi vida y nunca había tenido el contacto con el lector. Entonces, pues eso es lo que me gusta mucho de esta novela. Y creo que es una novela femenina, es una novela que indaga la psicología de las mujeres, que es una psicología para mí infinita y que sigue tantos y tantos caminos y que me ha fascinado y espero poder seguir trabajando la vida de estos personajes porque ahora conviven conmigo y tengo todavía mucho que decir sobre ellos. Pues nada, yo creo que nos dicen que tenemos que dejarlo ya. Yo te felicito muchísimo por esta novela. Estoy deseando ya que escribas los otros libros que tienes ahora y estoy muy emocionada de estar contigo en Murcia. Estamos en Murcia, ni más ni menos, que es una tierra maravillosa de sol, de comida buenísima. Y te agradezco mucho que me hayas llamado para estar contigo en este momento y que te deseo todo lo mejor. Y que enhorabuena porque vas muy bien y me hace mucha ilusión. Bueno, muchas Espero gracias, María. La verdad es que te lea qué mucho. honor que hables sobre mí y qué honor tenerte conmigo ya por segunda vez. Muchísimas gracias, María, de verdad. Gracias a ti. Y gracias a Laia por permitirme publicar la novela. Muchas gracias. Fenomenal. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.